A ver, ¿qué pasaría si les dijera que una historia de hace miles de años en realidad esconde un mapa? Un mapa para los desafíos espirituales que vivimos hoy. En este análisis vamos a desglosar una interpretación teológica fascinante de la historia del Éxodo, viéndola como una alegoría, una metáfora muy poderosa de las presiones que enfrenta cualquier creyente en el mundo moderno. Y para que quede claro, la base de lo que vamos a ver es una enseñanza que traza un camino muy definido sobre estas tentaciones. Vamos a seguir esa hoja de ruta para entender cada una y, lo que es más importante, para ver cuáles son sus consecuencias. Nuestro recorrido va a tener 5 paradas. Primero, vamos a entender por qué Egipto es una alegoría. Después, nos metemos de lleno con las 3 tentaciones del faraón, una por una. Y al final, vamos a descubrir la increíble recompensa que se obtiene cuando se superan. ¿Listos? Vamos. Bueno, para empezar, lo primero es lo primero. La premisa fundamental. La liberación de Israel de Egipto no es solo un hecho histórico y ya. Funciona como una metáfora profundísima de la liberación de una persona del mundo y del pecado. O sea, Egipto representa ese sistema del mundo del que uno es liberado. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Miren estos paralelos. La esclavitud literal, física de Israel es un reflejo de la esclavitud espiritual al pecado. La sangre del Cordero en las puertas, que lo salvó, bueno, eso prefigura la sangre de Cristo, que nos da redención. Y el viaje a la tierra prometida es un símbolo del camino del creyente hacia una promesa celestial. Es una correspondencia casi perfecta. Ahora, dentro de este Egipto simbólico, había un lugar clave llamado Gosén. Significa lugar de pastos, y era como una burbuja de protección y separación divina. Aunque físicamente estaban en Egipto, espiritualmente vivían en otra realidad. Y es justo aquí, en esa tensión, donde empiezan las presiones. Pasemos entonces a la primera tentación del faraón. Y ojo, porque esta se centra en una presión muy sutil, pero muy poderosa. La idea de mezclar la fe con la cultura que nos rodea. O sea, el peligro de vivir una fe a medias. La oferta del faraón, si uno la escucha rápido, suena bastante razonable. Claro, adoren a su Dios, pero háganlo aquí, en Egipto. Es una invitación a mantener la fe, sí, pero sin separarse de la cultura, de los valores, de las prácticas del mundo. Es una propuesta para no ser demasiado diferente. Y esto, claro, tiene ecos muy fuertes hoy en día. Se ve, por ejemplo, en el sincretismo, que es básicamente mezclarlo todo. Un poquito de fe con valores del mundo, intentando quedar bien con todos. Esto lleva a una doble vida, una cosa en la iglesia el domingo y otra completamente distinta de lunes a sábado. Y todo esto, en el fondo, se alimenta del miedo. El miedo a ser visto como un radical. Entonces, ¿por qué es imposible este acuerdo? ¿Por qué no funciona? Porque el corazón mismo de la fe es opuesto a los valores del mundo. El centro de la adoración es Cristo, el Cordero sacrificado. Y para el sistema del mundo, como bien dijo el apóstol Pablo, la cruz es vista como una locura, una necedad. La respuesta de Moisés es un no rotundo, y se resume en esa frase: no conviene. Él entiende perfectamente que lo que para ellos es sagrado, para los egipcios es una abominación. No puede haber un punto medio. La separación en este caso es necesaria. Bueno, como rechazaron la primera oferta, el faraón cambia de táctica. La segunda tentación es más astuta. Ahora se enfoca en separar las generaciones, un ataque directo al futuro de la comunidad. ¿Ok? ¿Quieren ser radicales? Perfecto. Vayan ustedes, los adultos, los hombres, y adoren, pero dejen a sus hijos aquí, en Egipto. Es una estrategia tremenda para cortar la transmisión de la fe y asegurarse de que la siguiente generación sea formada por los valores de Egipto. El análisis de la fuente sostiene que esta misma hostilidad hacia la próxima generación se puede ver hoy en formas muy extremas. Para ilustrar cómo el sistema del mundo puede llegar a devaluar la vida de los más jóvenes, la fuente original cita esta estadística alarmante. El número en pantalla representa los abortos anuales a nivel mundial, un dato que se usa para argumentar que esa mentalidad de dejar a los niños atrás sigue presente y con consecuencias devastadoras. Hoy, esta tentación toma formas quizás más sutiles.
Padres y madres muy dedicados a su fe personal, pero que por alguna razón no logran involucrar a sus hijos. Familias donde la vida espiritual es un asunto de adultos, y los niños, bueno, son criados por defecto por las influencias de la cultura, la educación y el entretenimiento del mundo. Pero la respuesta, una vez más, es total, es inflexible, vamos todos, jóvenes y viejos, hijos e hijas. Lo que se establece aquí es que la fe no es un viaje individual, es un compromiso de toda la comunidad, de todas las generaciones. La fiesta es para toda la familia, sin excepción. Y así llegamos a la tentación final, y quizá la más sutil. Después de fracasar con la adoración y la familia, el faraón ataca a las posesiones, el dinero, el lugar donde el corazón muchas veces está realmente invertido. La concesión final del faraón es, está bien, llévense a sus familias, vayan y adoren, pero dejen aquí sus riquezas, sus rebaños, sus vacas. En el fondo lo que está diciendo es, su devoción puede ser para Dios, pero su dinero, su economía, se queda en mi sistema. Adoren en el cielo, pero inviertan en la tierra. Este cuadro lo resume todo perfectamente. Los tesoros en Egipto son temporales, se echan a perder. La mentalidad es la de acumular para uno mismo. En cambio, los tesoros en el cielo son eternos y se invierten en lo que sí perdura, en la gente, en la expansión del reino. Y el punto clave es ese: donde está tu tesoro, ahí inevitablemente va a estar tu corazón. Y la respuesta es una declaración de consagración total. No quedará ni una pezuña. Esto es tremendo, porque significa que todo lo que poseen, hasta el último recurso, también está dedicado a Dios y a su propósito. Es un abandono completo del sistema económico y de valores de Egipto. Bueno, ya vimos las 3 tentaciones y los 3 rechazos. Pero, ¿y entonces? ¿Qué se gana cuando se le dice que no a Egipto de una forma tan rotunda? La conclusión de este análisis se centra justo en eso, en la recompensa. Esta pregunta es clave. Si uno cede a estas ofertas de compromiso, nunca va a experimentar lo que el pueblo de Dios vivió después de salir. De hecho, la intención de la tentación es precisamente esa: evitar que se vea la gloria de Dios. Fue solo después de decir no a todas las tentaciones que Israel pudo presenciar maravillas. Vieron el poder de Dios partiendo el Mar Rojo, experimentaron su guía constante, día y noche, con la columna de nube y fuego. Recibieron su provisión milagrosa en medio del desierto. Y lo más importante de todo, vivieron con la presencia misma de Dios en medio de ellos. Así que el punto crucial de todo esto es el siguiente. Estas experiencias gloriosas no ocurren mientras se tiene un pie en Egipto y otro en el camino de Dios. Son la consecuencia directa de una ruptura limpia, total, con los compromisos, los valores y los tesoros del mundo. Y este análisis nos deja con una pregunta final, una para la reflexión personal. Si Egipto representa todo aquello que ata al creyente al mundo, entonces vale la pena preguntarse: ¿qué compromisos, qué lealtades divididas o qué tesoros se están quedando todavía en Egipto, impidiendo quizás ver la plenitud de lo que Dios tiene preparado?